Bienvenido, bienvenida a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase vamos a conocer los principales tipos de riego, los no presurizados y los presurizados, y vamos a aprender a diseñar redes de riego presurizados. En esta clase en particular veremos riego por aspersión y en la siguiente veremos riego por goteo. En la clase anterior vimos cómo obtener la lámina de riego, la cantidad de agua que efectivamente debe aplicar al suelo y el caudal que voy a aplicar. En esta clase vamos a ver las técnicas y tipos de riego para poder aplicar dicha lámina con un caudal Q al suelo. O sea, tenemos que aplicar un cierto caudal Q y la pregunta es ¿por cuánto tiempo lo voy a aplicar? Los tipos de riego se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos el riego no presurizado, que se divide a su vez en riego superficial y subsuperficial. El riego superficial, hay varios tipos. Existe el riego por surcos, por tazas, por inundación. Y el subsuperficial, como la técnica se conoce como el control del nivel freático. Y quizás para este tipo de riegos no presurizados, quizás no es necesario un trabajo de ingeniería hidráulica, son tipos de riego más tradicionales. Pero el riego presurizado, ya sea por aspersión o por goteo, para ello es necesario un trabajo, o probablemente es necesario un trabajo de ingeniería hidráulica para poder diseñar la red óptima para aprovechar lo mejor posible el recurso hídrico. Con respecto al sistema de riego no los sistemas de riego no presurizados, existe el sistema de riego por surcos, en el cual el agua se traslada por gravedad a través de zanjas que se ubican entre filas de distintos cultivos. A este riego también se le conoce como riego por gravedad. Y como pueden imaginarse, las eficiencias son bajas. Tenemos harta percolación en el suelo y harta evapotranspiración y evaporación del agua. También tenemos el riego por inundación. Es similar al riego por surcos, pero se inunda en este caso todo el terreno. Consiste en aportar el volumen total de agua de una sola vez, permitiendo que el suelo se moje de manera uniforme. Tenemos también el riego por tazas. Este es un tipo de riego tradicional también en Chile. Se utiliza tradicionalmente en frutales y un esquema de cómo se vería esto en una planta de frutales lo pueden ver aquí en la imagen de la izquierda. Respecto al riego presurizado, que es el tipo de riego que a nosotros nos compete en esta clase, consiste en la conducción del agua a presión por conductos cerrados, es decir, una aplicación de lo que hemos visto durante esta unidad. Existen dos tipos de riego presurizado. Tenemos el riego por goteo, como pueden ver acá en la figura inferior, el agua es aplicada en forma de gotas. Y tenemos el riego por aspersión, el agua es aplicada en forma de una lluvia fina. Las desventajas del riego presurizado son las siguientes. Presentan una alta eficiencia en comparación a los riegos no presurizados. Requiere una poca mano de obra. Una vez que el sistema está instalado, requiere 1 o 2 personas para operar el sistema completo. Se puede aplicar fertilizante junto con el riego. Podemos disolver el fertilizante en el líquido y realizar la misma operación, las dos operaciones de tanto fertilizar y regar al mismo tiempo, y no presenta grandes problemas para terrenos con pendientes fuertes. Si se imaginan, en el caso anterior, el riego por surco o el riego por inundación, si tenemos una gran pendiente, tendríamos una eficiencia muy baja. Eso no ocurre con el riego presurizado. Las desventajas son el elevado costo inicial. Tenemos que comprar todo el equipo, especialmente el equipo de bombeo, también es costoso. El equipo de bombeo necesita energía para funcionar, por lo tanto, además del costo inicial, vamos a tener un costo en el tiempo, un costo eléctrico, y además la poca mano de obra que necesita debe ser mano de obra capacitada. Necesita poca gente, pero esta gente debe saber utilizar bien los equipos que componen el riego presurizado. A diferencia del riego superficial, el riego no presurizado va a requerir de ciertas presiones para que funcione. Para ello necesitamos una planta elevadora que permite entregar la energía suficiente para poder trasladar el agua. El agua se va a trasladar a través de una matriz que va a transportar todo el agua. Esta matriz se divide en submatrices. En una submatriz. Esta submatriz se divide a su vez en laterales. Y en los laterales se ubican los aspersores o los goteros. Con respecto al riego por aspersión, la energía de presión que llega al aspersor se transforma en energía cinética
el agua sale a alta velocidad, se encuentra con la fricción de la resistencia que le hace el aire, permitiendo su descenso al suelo en forma de una lluvia fina. Existe una gran variedad de tamaños. Tenemos riego para aspersores gigantes, como pueden ver acá en la figura, donde estos aspersores funcionan a grandes caudales, sobre 25.000 litros por hora. Aplican el agua en un gran diámetro, entre 100 y 150 metros, y con altas presiones, sobre 60 metros. Y los tenemos de todos los tamaños, hasta los microaspersores, como podemos ver en esta figura. El microaspersor se compara bastante con el riego por goteo, es bastante similar. Existen varios sistemas de aspersores. Algunos de ellos son el sistema manual. Tenemos una línea de aspersores, se riega un cierto sector del predio, se deja de regar, se mueve manualmente esta línea de aspersores, que ven acá, y se repite el proceso en otro sector del predio. Tenemos con cobertura total, ubicamos aspersores por todo el predio, y no es necesario desplazarlos, ya que la red de aspersores cubre todo el terreno. Tenemos sistemas de pegote central, similar al sistema manual, pero en vez de moverlo de manera manual, existe un mecanismo para realizar este procedimiento. Y tenemos cañones de riego enrolables. En este caso, estos aspersores son capaces de entregar el caudal en un gran diámetro, a diferencia de los aspersores, por ejemplo, del sistema manual. Vamos a tener una cierta eficiencia en el riego por aspersión. Esto se va a ver reflejado en la eficiencia de riego. Esto va a estar asociado a las pérdidas en las unidades de riego. Con respecto al riego por aspersión, antes de entrar al detalle de la eficiencia de riego por aspersión, recordemos la clase anterior que la eficiencia total de riego se calcula como la multiplicación de la eficiencia hidráulica y la eficiencia de riego. Vamos a ver ahora cómo calcular la eficiencia de riego en el caso de riego por aspersión. Se va a calcular como una eficiencia por viento, debido a las pérdidas del desplazamiento del chorro de agua, producto del viento simplemente, y una eficiencia geométrica. Esto está asociado a las pérdidas debido al traslape del radio de cobertura de los aspersores. Si los aspersores pudieran entregar en vez de entregar el agua de manera, si lo viéramos en elevación, en vez de en planta, entregarla en forma de cuadrados, esta eficiencia sería 100%, si pudiéramos regar de esta manera. Pero esto no es así. El aspersor va a entregar el agua en forma circular, y aquí vamos a tener zonas de traslape, donde vamos a estar regando el doble. Y esto nos va a generar una ineficiencia en el riego. Entonces, si la eficiencia de riego se calcula por una eficiencia del viento, una eficiencia geométrica, la eficiencia total del riego se obtiene simplemente como la multiplicación de tres eficiencias: la frecuencia hidráulica, la eficiencia de viento y la eficiencia geométrica. Con respecto a la eficiencia por viento, podemos ver de que cuando tenemos un viento bajo, la distribución es bastante homogénea con respecto a la fuente del aspersor, pero cuando tenemos viento, podemos ver que la distribución ya no son, si tenemos un viento en esta dirección, podemos ver que la distribución ya no es tan homogénea, sino que está cargada en este caso hacia el lado de la dirección del viento. La eficiencia por viento se puede calcular utilizando la siguiente tabla. Ojo que esta tabla está en pies y en millas por hora. Tenemos que transformar esto a unidades del sistema internacional. En esta columna podemos ver el espaciamiento entre líneas, entre laterales. Perdón, la distancia en la parte de las columnas podemos ver el espaciamiento entre los aspersores. Y en esta fila podemos ver el espaciamiento entre los laterales. Y, por ejemplo, si el espaciamiento entre los laterales es de 40 pies, tenemos un viento de 2 millas por hora, y el espaciamiento entre aspersor es de, digamos, 50 pies,
tendríamos una eficiencia de el 90%. Para valores intermedios entre 2 millas por hora y 14.3 millas por hora debemos interpolar estos valores. Por ejemplo, si tuviésemos para el mismo espaciamiento, si tuviésemos un viento entre estos dos valores, debiésemos interpolar entre 90 y 76. Con respecto a la eficiencia geométrica, como lo mencioné anteriormente, para cubrir todo el terreno con aspersores va a ser inevitable que dos o más aspersores mojen la misma porción del suelo. Existen dos tipos de distribución más comunes para los aspersores. Uno es la distribución reticular, que pueden ver acá, y otro es la distribución hexagonal. Como pueden ver, la distribución hexagonal es más eficiente. Estas áreas de traslape, cuando se ubican los aspersores de manera hexagonal, son más pequeñas. Si calculamos la razón entre el área que riegan todos los aspersores versus el área efectiva que se riega, si calculamos esta área, toda esta área, y la dividimos por 9 veces multiplicado este círculo, nos daría este valor de acá, 0.637. Esta es la eficiencia geométrica de la distribución reticular. A su vez, la eficiencia geométrica de la distribución hexagonal es mayor, es de 0.827. Tenemos que DL es la distancia entre los laterales y DA es la distancia entre los aspersores. La relación entre estas dos distancias para la distribución reticular es la misma, y el radio de acción de cada aspersor es simplemente la distancia entre aspersores dividido raíz de 2. Para la distribución hexagonal, la relación es la siguiente. Los invito también a pausar el video y tratar de deducir estas relaciones. Por ejemplo, supongamos que en un predio se cuenta con un sistema de aspersores distribuidos reticularmente, es decir, la distancia entre laterales es igual a la distancia entre aspersores. El radio de acción es igual a la distancia entre aspersores dividido raíz de 2, y la eficiencia geométrica es de 0.637. La distancia entre los laterales es de 10 metros, es decir, DL es 10 metros. Previamente, usted estimó que la lámina neta de riego que requiere el cultivo es de 9 milímetros. La lámina neta es 9 milímetros. A partir de datos de evapotranspiración y precipitación efectiva, se estimó que el requerimiento de riego es de 3 milímetros por día. 3 milímetros día. Supongamos que los aspersores están entregando un caudal de 0,5 litros por segundo y su radio de acción es igual al radio ideal de diseño. Asumiendo una eficiencia hidráulica de 0.95 y que la velocidad del viento de diseño es de 2 metros por segundo, calculemos la lámina de riego que debe efectivamente aplicarse, la frecuencia crítica de riego, el tiempo de riego, y si el suelo es franco, verificar que el tiempo de riego sea lo suficientemente largo para que el agua alcance a infiltrarse en el suelo. Entonces tenemos datos, la distancia entre líneas y entre aspersores de 10 metros, vamos a necesitar la unidad en feet para poder calcular la eficiencia del viento. Por lo tanto, 10 metros son aproximadamente 30 pies. Tenemos el radio de acción, tenemos la eficiencia geométrica, la lámina neta de riego, el requerimiento de riego, el caudal, la eficiencia hidráulica y la velocidad del viento. Primero, calculamos la lámina de riego. Simplemente la lámina neta dividido por la eficiencia total. La eficiencia total se compone de la eficiencia hidráulica, esta es 0.95, la eficiencia del viento que no conocemos, y la eficiencia geométrica la conocemos, 0.37. Tenemos que pasar la velocidad del viento de 2 metros por segundo a millas por hora, lo realizamos y nos da que el valor es 4,47 millas por hora. Entonces, con 4,47 millas por hora, vamos a la tabla, nos damos cuenta que el espaciamiento entre aspersores es 30 pies y el espaciamiento entre laterales también es de 30 pies. Tenemos que interpolar entre 94 y 88. Entonces interpolamos entre 94 y 88 para una velocidad de viento de 4,47 millas y me da que la eficiencia debido al viento
Este es 92,8% o 0,928. Entonces la lámina de riego va a ser simplemente la lámina neta dividido por la multiplicación de las tres eficiencias. Nos da un valor de 16,04 milímetros. Con eso obtenemos el punto 1. En el punto 2 se nos pide la frecuencia crítica de riego. Esta es bastante simple. Es simplemente la lámina neta de riego dividido el requerimiento de riego. Debo regar al menos cada 3 días. El tiempo de riego. El tiempo de riego se calcula como el área a regar, la lámina de riego y el caudal a aplicar. El caudal se nota como dato, es de 0,5 litros por segundo. Aquí están unidades de metros cúbicos por segundo. Y obtenemos, también tenemos que el área a regar por cada espesor es simplemente el área de aplicación, pi r cuadrado. Tenemos que el radio de acción se obtiene como la distancia entre aspersores dividido en raíz de 2. Todos estos datos son conocidos. Reemplazamos y nos da un valor de 1,43 horas. Ese sería el tiempo de riego. Y verificamos que si riego esta cantidad de tiempo, tenemos que verificar que sea mayor a lo que puede infiltrar el suelo. Tenemos que la velocidad de infiltración para el terreno franco es de 8 milímetros por hora a 14 milímetros por hora. Voy a utilizar, para estar por el lado de la seguridad, el menor valor. La lámina neta de riego dividido por la velocidad de infiltración me da un valor de 1,125 horas y mi tiempo de riego es mayor. Por lo tanto, estoy ok. Si hay dudas con respecto a este ejercicio, lo podemos discutir en la clase sincrónica. Con respecto a la curva característica de los aspersores entregan un cierto caudal. Este caudal está distribuido en un cierto radio, y este radio va a variar según la presión de trabajo que es entregada al aspersor. Si yo a un aspersor le entrego una mayor, si aquí el aspersor recibe una cierta presión, este aspersor va a actuar sobre un cierto radio. Si yo aumento la presión, el radio de acción va a ser mayor. Por lo tanto, los fabricantes de aspersores entregan estas curvas, donde entregan para distintos valores de presión cuánto va a ser el radio de acción y cuánto va a ser el flujo, cuánto va a ser el caudal. Por lo tanto, podemos confeccionar estas dos curvas. Tenemos el caudal que es aplicado por el aspersor en función de la presión del sistema y el radio en función también de la presión del sistema, donde K1, N1, K2 y N2 son simplemente constantes. Si no están entregadas por el fabricante, las podemos calcular nosotros interpolando estos puntos. El caudal total en los laterales va a ser simplemente la suma. Por ejemplo, el caudal en el lateral J va a ser la suma del caudal que entrega cada aspersor que está en dicho lateral, donde NA, J es el número de aspersores en el lateral J. Conocemos una expresión para el caudal que entrega cada aspersor. Lo vimos en la diapositiva anterior. Podemos reemplazar esto y tendríamos una expresión del caudal en el lateral J en función de la presión de trabajo. Esta es una ecuación bastante útil, ya que teniendo la presión de trabajo en cada aspersor podemos obtener el caudal total del lateral. El caudal total del sector de riego va a ser calculado como la suma del caudal que entrega del caudal de cada lateral en el sector K. L, K viene siendo el número de laterales en el sector K. Este caudal SK es el caudal del sector K. Y nos entrega el caudal total que va a ser aplicado en dicho sector, que es el caudal que a mí me interesa porque es el que voy a tener que calcular para poder diseñar mi equipo de bombeo. Con esto damos terminada la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase.